¿Listos? Ok, bueno. Más de los seminarios permanentes de educación continua del sistema educativo de la salud para el bienestar, el CIESADI, que contribuyen al desarrollo de las competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo a la atención para el bienestar. El día de hoy corresponde al seminario permanente a APS y más bienestar. El tema de hoy es diversidad, pueblos originarios y derechos humanos. Nos acompañan y están con nosotros el licenciado José Patrocinio Ramos Ávila, es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha participado en el proyecto radiofónico del Instituto Nacional Indigenista en sus primeros años y en la atención a la población indígena en diversas regiones interétnicas del país. Fue colaborador de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública para el uso de los medios de comunicación y nuevas tecnologías de información en la comunicación básica. Fue director ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, asociaciones civiles, e impulsó la creación del Corte Penal Internacional. En los últimos años se involucró en el sector salud en programas de atención para la población en áreas rurales e indígenas. Actualmente es subdirector de orientación en salud en la Coordinación de Acción Comunitaria de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Y también contamos con la presencia del licenciado Edmundo Castelar Muñoz, y es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha formado con cursos y diplomados de terapia gestal, logoterapia, violencia de género, masculinidades y cultura de paz, entre otros. Ha compartido talleres, conferencias, capacitaciones, conservatorios, cine, debates y círculos de reflexión sobre los temas mencionados, en instituciones tan públicas como privadas. Trabajó en la primera compañía de teatro sensorial sinestésico Sensorama, con la que facilitó experiencias de sensibilización y concientización sobre diversos temas como inclusión, derechos humanos y ecología, entre otros. Trabajó en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México como enlace ciudadano, realizando trabajo comunitario en el territorio. Trabajó en el subsistema de educación comunitaria Pilares del Gobierno de la Ciudad de México como tallerista de área de diversidad sexual y del área de educación para la organización comunitaria y cultural de paz. Actualmente forma parte de la Coordinación de Acción Comunitaria de INS-Bienestar, desde la que busca impulsar temas de relevancia actual como en el resto de los derechos humanos. Sería todo serio ahorita, doctores. Licenciados, la ponencia. Un gusto comenzar. Pues, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, escucho. Buenos días. En continuación, con el tema que ya abordó hace 2 semanas el maestro Alejandro Hernández, acerca de la diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad. Vamos a profundizar un poco más en ese tema, ¿no? Es a partir de la diversidad cultural que vamos a abordar el tema de los pueblos originarios. Vamos a ver dónde están y cuántos son. Como señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos originarios son la fuente principal de la diversidad de nuestra nación mexicana. Hay otras fuentes de esta diversidad, son los provenientes de otros países, los afrodescendientes, pero principalmente la fuente de diversidad de la nación mexicana son
los pueblos originarios. Y hay también, en ese mismo artículo segundo de la Constitución, la definición sobre cuál será el criterio principal para identificar a los pueblos indígenas. Anteriormente se identificaba, esto fue en el siglo pasado, por el color de la piel, la vestimenta, las costumbres, si la vivienda tenía piso de tierra, estaba hecha de palma, etcétera. Fueron varios criterios los que se utilizaron para la población indígena. Ya hacia la última parte del siglo se definió como criterio principal la lengua. Si hablaba una lengua indígena, la persona podría considerarse indígena. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado se empezó a desarrollar la idea de que no era indígena quien hablara solo una lengua, sino quien se considerara indígena. A partir, pues, entonces de principios de este siglo se incluyó ya en la Constitución y en los censos de población este otro criterio, el criterio de autoadscripción, o como dice la Constitución en su artículo segundo, la conciencia de identidad. Ese va a ser el criterio principal para identificar a los pueblos indígenas de nuestro país. Y hay diferencias importantes, ¿no? Los tres criterios o las tres variables se siguen considerando en el Censo de Población y Vivienda. Es decir, la población de 3 años y más que habla una lengua indígena. Eso nos da un porcentaje de la población, poco más del 6%, de acuerdo con datos del Censo de Población de 2020. Hay un criterio más que se incorporó, que es la población en hogares censales indígenas, que nos da un porcentaje superior en un 50% al criterio anterior. Es decir, tenemos bajo este criterio que la población en hogares indígenas representa el 9.3% de la población, poco más o cercano ya a los 12 millones de personas. Con el criterio lingüístico, la población indígena suma 7.364.000 individuos. Pero se sumó ya el criterio de autoadscripción, es decir, las personas que se consideran a sí mismos como indígenas, y bajo este criterio el porcentaje de población es cercano al 20%, es decir, una quinta parte de la población mexicana se considera indígena. Esto en datos de 2020 suman 23.229.000 personas. Vemos aquí pues una gran diferencia en el tamaño de la población considerando cada uno de estos criterios que aparecen en el censo de población. ¿Dónde están? De acuerdo con el criterio lingüístico, el 60% de la población se encuentra en localidades menores a 2.500 habitantes, es decir, todavía en localidades rurales, y un 20% más en localidades suburbanas, entre 500 a 15.000 habitantes. Entonces, sumando 80% de la población indígena se encuentra en localidades rurales o suburbanas. En cuanto a las lenguas indígenas más habladas, sigue siendo el náhuatl la que concentra el mayor número de personas, el náhuatl que se habla en varios estados de la República. En segundo lugar tenemos el maya. En tercero, celtal, tzotzil, básicamente del estado de Chiapas. El maya, que se habla en la península de Oaxaca. Es importante mencionar el criterio lingüístico porque todavía existe una gran proporción de personas que hablan solo su lengua materna y no hablan el español. Si observamos esta tabla,
veremos que en la mayoría de los casos, el número de mujeres que hablan una lengua indígena y no hablan español duplica al número de hombres. Esto tiene una importancia vital porque siendo las madres, mujeres adultas que tienen a su cargo el cuidado de los niños y que no hablan el español, pues aquellos mensajes que se están dirigiendo a la población indígena solo en español, pues obviamente no los están recibiendo. Hablemos de campañas, hablemos de vacunación, en muchos casos, una buena proporción de estas mujeres no hablan el español y por lo tanto, pues no están llegando los mensajes de salud. En cuanto a las lenguas o idiomas, cabe preguntarse si es correcto llamarles así, lenguas, idiomas o dialectos, como se acostumbra en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de hablar una lengua indígena y que en muchos casos no ha desarrollado una escritura, y por ese hecho muchas personas llegan a considerar que no alcanzan, digamos, la categoría de idiomas, es incorrecto. Los dialectos son variedades o variantes que hay en un mismo idioma, de manera que nosotros podemos hablar el español en su variante mexicana o en la variante argentina, o podemos incluso hablar, refiriéndonos a las lenguas maternas, podemos hablar el zapoteco en su variante dialectal de los valles o en su variante dialectal de la costa. Esas son las características de los idiomas o lenguas. Entonces, un idioma, una lengua comparte un léxico en una comunidad, tiene formas de construcción, una sintaxis, aunque no se escriba, y si toda una comunidad reconoce esas formas de construcción, si todos entendemos o nos imaginamos una silla al mencionar el término silla, quiere decir que estamos hablando el mismo idioma. Es un código compartido. Entonces, refirámonos, por favor, a las lenguas indígenas, a las lenguas maternas, como idiomas o lenguas. Aquí podemos reconocer, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que existen 11 familias lingüísticas. Una familia lingüística es, por ejemplo, la Yutonahua o Yuto-Azteca, de donde se derivan múltiples lenguas indígenas, como pueden ser el yaqui, el mayo, el guarijío, el rarámuri o tarahuara, coras, huichol, y desde luego el náhuatl. Hay varios idiomas que se derivan de esta familia lingüística. Y así tenemos que de estas 11 familias lingüísticas se derivan 68 agrupaciones lingüísticas que podemos asimilar como si fueran lenguas indígenas en todo el país. Y dentro de estas 68 lenguas indígenas se derivan aproximadamente 364 variantes lingüísticas. Algunos lingüistas dicen que tenemos mucho más variantes, ¿no? Es el caso del zapoteco o del mixteco, donde se pueden reconocer aproximadamente 20 variantes, pero hay quienes dicen que son más. Y una variante, por ejemplo, el zapoteco de la costa con el zapoteco de los valles, pues ya guardan muy pocas coincidencias y a veces son o resultan incomprensibles entre sí. Entonces ya estaríamos hablando de dos idiomas diferentes, no de dos variantes lingüísticas. Pero bueno, eso se lo dejamos a los lingüistas que definan esta situación. Aquí la recomendación por parte nuestra es que cuando hablemos, reconozcamos o identifiquemos pueblos indígenas dentro del área de cobertura de los servicios de salud, procuremos llamarlos
por el nombre que ellos se asignan a sí mismos. Por ejemplo, en el norte del país tenemos los rarámuri, como ellos se designan a sí mismos, aunque se le conoce como tarahumaras. Entonces, es más correcto referirnos a ellos con el nombre que se asignan a sí mismos, que sería rarámuris. O en el caso de Michoacán, donde están los purépechas, mucha gente todavía le sigue llamando tarascos. Incluso ese sustantivo resulta a veces hasta ofensivo. Ellos prefieren ser reconocidos como purépechas. Y así en todas los pueblos originarios de nuestro país. En el caso del zapoteco, ellos prefieren reconocerse o llamarse como Benizá, o el Mixtep, o el Mije, que tiene su sustantivo propio como Ayuf, en fin, en todo el país. Los propios yaquis, aunque ellos hablan de la tribu yaqui, ellos prefieren nombrarse así, a sí mismo como Lloremes, los yaquis y mayos, en fin. Entonces, procuremos investigar, indagar cuál es el nombre con que estos pueblos originarios se designan a sí mismos y utilizarlo de esa forma. Hay una cuestión importante, ¿no? Mencionábamos que el censo de población utiliza estas tres variables para identificar a la población indígena. La variable lingüística, una segunda variable que desarrolló a partir del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la población en hogares indígenas. La población en hogares indígenas es la que es aquella que vive en un hogar donde el jefe o jefa de familia habla una lengua indígena y por consiguiente todas las personas que viven en ese hogar son consideradas indígenas. Y la tercera variable, que es la más reciente que se incorporó en el censo de población, es la población de 3 años y más que se considera indígena, es decir, la autoadscripción. Vamos a observar aquí que en cuanto a los hablantes de lengua indígena, los estados de Chiapas y Oaxaca son los estados que tienen una mayor cantidad de hablantes. Pero si consideramos el criterio de población en hogares indígenas, siguen siendo Chiapas y Oaxaca quienes ocupan los primeros lugares, pero observen ahí al Estado de México. El Estado de México consideraba a la población indígena bajo el criterio lingüístico a 417,000 personas. Ocupaba el 7º lugar en hablantes o en población indígena de acuerdo con el criterio lingüístico. Pero si se considera el segundo criterio, que es el de población en hogares indígenas, la población del Estado de México se incrementa en 2.5 veces, es decir, sube a 1,026,000 personas, ocupando el 4º lugar en cuanto a población en hogares indígenas. Pero si ocupamos el criterio de autoadscripción, que es el que reconoce como el principal la Constitución, la población de 3 años y más que se considera como en este criterio, el Estado de México llega al 2º lugar con población indígena y una población identificada en los 2,5 millones de personas, una cantidad 6 veces superior a los hablantes. ¿Esto por qué es importante? Si bien mucha gente ya no habla su lengua materna, habla solo el español, sigue considerando no solo las tradiciones, las costumbres, sino incluso conceptos, pensamientos, concepciones del mundo que pertenecen a su comunidad. Y esto tiene que ver mucho también con la forma en que esta población puede asumir el concepto de salud, por ejemplo, ¿no? Si
si el personal de salud no reconoce o no respeta esas formas de pensamiento, es probable que esa población que acude a los servicios de salud no siga los tratamientos. Entonces, es importante considerar estas formas de pensamiento, esta cultura de esa población, y es importante, sobre todo, tenerlo presente al momento de elaborar los programas de salud, al hacer una regionalización, tener, o la epidemiología de la región, tener presente esta herencia cultural de la población. Entonces, mucha atención, el Estado de México aquí es, en otras cifras, incluso aparece como el estado con mayor población indígena del país. Y veamos otro fenómeno. En cuanto a hablantes, el estado de San Luis y de San Luis Potosí y Quintana Roo ocupaban 9º y 10º lugar. En el criterio de población en lugares indígenas siguen apareciendo, pero ya se invirtieron ahí el orden. Primero está Quintana Roo y luego está San Luis Potosí. Considerando el criterio de autoadscripción, salieron ya de esta gráfica. Salieron Quintana Roo y San Luis Potosí y entraron Michoacán y Ciudad de México como las entidades con mayor población indígena en los lugares 9 y 10. Pueblos originarios, pero también con población migrante. Entonces, importante considerarlo a la hora de elaborar la epidemiología de la región. Y como decía por ahí un médico antropólogo canadiense, Raymond Mancé, la epidemiología será sociocultural o no será. Esto en la medida en que el ambiente físico y social, así como los comportamientos y las actitudes que sustentan, se encuentran profundamente condicionados por la organización social y anclados en la cultura. Y hay una tercera raíz, que es el origen también de la diversidad de la nación mexicana, que es la población afrodescendiente. Esta también recientemente se incluyó en el censo, en todo el pasado no se identificaba a la población afroantillana, fue hasta este siglo, en 2015, sobre todo a partir de la encuesta intercensal, y ahora en el Censo de Población y Vivienda de 2020, donde ya se incluye esta variable. Como autoadscripción, las personas que se autoadscriben como afrodescendientes o afromexicanas. Teníamos la idea de que básicamente Guerrero y Oaxaca, los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, eran los que tenían mayor población afrodescendiente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, sí se confirma esto, pero incluso se observa que el Estado de México tiene mayor población afrodescendiente que Veracruz y Oaxaca. Hay también una importante cantidad de población afrodescendiente en la capital del país, y donde menos se registra población afrodescendiente son Nayarit, Colima, Zacatecas, Durango y Tlaxcala. Incluso en Coahuila tenemos un enclave importante de población afrodescendiente. Ellos son conocidos como los Mascogos. Esto es en el municipio de Musquis, en Coahuila. ¿Cuál sería la razón por la que haya permanecido tanto tiempo oculta, a pesar de que a la vista podíamos reconocer a población afrodescendiente? Sin embargo, en los censos no aparecía, no se registraba este tipo de población. Bueno, pues el origen de esta invisibilización nos viene desde la época virreinal, porque la población afrodescendiente estaba por debajo de las castas y por debajo de la población indígena. Desde luego, por debajo, como se observa en la gráfica, de los españoles peninsulares, los españoles nacidos en México, los mestizos,
luego venía la población indígena, pero por debajo de ellas las castas y la población afrodescendiente. Esa puede ser la razón, pero como mencionamos ya, se encuentran cifras de este tipo de población en los últimos censos. Y una cosa importante que habrá que mencionar, la mayor parte de la población afrodescendiente también una segunda característica, pertenecen ya en muchos casos a pueblos indígenas, hablan casi la mitad de ellos, hablan alguna lengua indígena. Mencionábamos entonces que una característica importante que habría que tomar en cuenta para la epidemiología de la región, pues es la cultura de la población, la diversidad cultural de la población. Pues también tenemos otro tipo de diversidad, ¿no? Es la diversidad biológica. ¿Por qué es importante esto? Como veremos a continuación, nosotros hemos tenido por muchos años hablar de la población indígena como si fuera en México, como si fuera una sola, ¿no? Sí, se reconocen que hay 64, 68 grupos indígenas, pero en general metemos en un solo saco a la población indígena. Después de los proyectos de investigación que desarrolló el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica, principalmente, se descubre que no solo son, la población indígena no solo es diferente de la población mestiza, sino que son diferentes, hay grandes diferencias entre sí. Las diferencias son del tamaño entre un pueblo indígena y otro, son del tamaño, por ejemplo, de la que puede haber entre chinos y alemanes, así de ese tamaño. Entonces, la diferencia entre los seris de Sonora y los mayas de Yucatán tienen esa diversidad como la que existe entre europeos y chinos, ¿no? Esta primera investigación hubo una que inició en 2005 por el INMEGEN y sus primeros resultados se presentaron en 2009, que fue el proyecto de diversidad genómica de las poblaciones mexicanas. Fue el primer intento por establecer un mapa genómico de la población mexicana. Ahí se estableció que en promedio el 53% que la población mexicana tenía ancestría indígena en un 53%, ancestría europea en un 42%, y lo que vino a ser una sorpresa para muchos de nosotros fue que la ancestría africana estaba en toda la población mexicana en un porcentaje promedio del 5%. En esa primera investigación participaron varios grupos poblacionales de los estados de Guanajuato, Guerrero, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Fueron 6 entidades. Se compararon con una muestra genómica de población indígena, básicamente zapotecos del estado de Oaxaca, pero también se compararon con muestras genéticas de asiáticos de Japón y China, de población africana y de población europea. En esa gráfica podemos apreciar en la parte inferior, predominan, vemos que hay, donde se marcan los estados, hay una mezcla entre de color azul, que correspondería a la herencia indígena, y color amarillo, que correspondería a la herencia europea. Podemos apreciar a simple vista cómo hay estados, en este caso Guerrero, que contienen una mayor proporción de herencia indígena, y otros como Sonora, que tienen una menor proporción de herencia indígena y una mayor proporción de herencia europea. Esto se vino a confirmar con otros estudios. Aquí en esta otra gráfica podemos apreciarlo ya con mayor precisión. En el extremo derecho está la barra de
del promedio de la población mexicana, como decíamos, un 53% de herencia indígena o de ancestría indígena. Y de derecha a izquierda está el estado de Guerrero, que es el que contiene la mayor cantidad de ancestría indígena, una menor proporción de ancestría europea, pero si aprecian ahí en la parte superior el color verde, también es el estado que tiene mayor proporción de ancestría africana, pero incluso si alcanzan a ver ahí un color naranja, tiene ancestría asiática, es decir, aquello de las razas puras, como se acostumbraba a decir, pues no existe. Hay ya un mestizaje, no solo aquí en el país, sino incluso en Europa. Pueden ustedes ver del lado izquierdo la primera barra, predominantemente el color amarillo, que es de la población europea, pero en la parte inferior, un porcentaje importante, cercano ahí al 4%, de ancestría indoamericana. Esto en toda la población europea. Y lo mismo en la población asiática. Tienen ancestría indoamericana, europea y africana en una menor proporción. Y en el caso de la ancestría de la población africana también, ¿no? Esto se vino a comprobar con otras investigaciones. Posteriormente, en 2014, también con la participación del INMEGEN y universidades, tanto de Estados Unidos como de México, institutos como o escuelas como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital Infantil de México, más otras universidades de México y Estados Unidos, se hizo una investigación más amplia, ya con aproximadamente 950 individuos, estos 500 que provenían de 20 grupos indígenas, ya no 6 como la investigación anterior. No, la investigación anterior fue un grupo indígena de 6 estados. Aquí ya fueron 11 estados del país y más la ciudad de Los Ángeles, en California. 420 mestizos pertenecientes a estos estados y 511 individuos pertenecientes a 20 grupos indígenas de nuestro país. Esto vino a confirmar lo que ya se había dicho en la primera investigación. Además, arrojó información importante sobre los flujos entre la misma población indígena. Podemos apreciar, por ejemplo, al norte del país, en el estado de Sonora, la población Seri, vemos ahí una pequeña manchita azul. Esto nos indica la concentración de los pueblos seris, es decir, hay una interacción muy cerrada entre ellos y muy poco con otros. Podemos ver, por ejemplo, también ahí al noroeste del país, la población tepehuana, hay una línea que sale de esa población y que llega más al centro del país, donde hay otros puntos de color azul, que son pueblos purépechas. Entonces, ha habido flujos entre los diferentes pueblos indígenas, ha habido intercambio entre los diferentes pueblos indígenas. Ya sabemos también que hay intercambio, por ejemplo, entre los mayas de la península y los totonacos del norte de Veracruz, o entre los pueblos nahuas del estado de San Luis Potosí y de Veracruz, en fin, o los huicholes con los nahuas de Guerrero. Estos son los flujos o los principales flujos que se detectaron en este análisis y cómo podemos apreciar, donde se concentran más estos colores, la característica de aquellos pueblos indígenas que son más cerrados, podríamos decir, al intercambio con otros pueblos, ¿no? En cambio, los que sí establecen mayor intercambio se ven los puntos más dispersos, ¿no? Esto en cuanto a los pueblos indígenas.
En cuanto a la población mestiza, decíamos, nos confirma lo que ya nos había dicho en la primera investigación, que en todo el país, en todos los estados de la República, la población tiene una composición básicamente de genes europeos, africanos e indoamericanos. Siendo mayor la herencia o la ancestría indígena en estados como Guanajuato, incluso Guerrero, Oaxaca, Campeche, Veracruz, y menor en algunos estados del norte como serían Sonora y Durango. Llama la atención, por ejemplo, Guanajuato, que tiene poca población, pocos pueblos originarios. Tenemos principalmente en el municipio de San Luis de la Paz, tenemos ahí población chichimeca jonás. También tenemos población ñañú, como se les conoce, como se llaman así mismo los otomíes. Pero es una población, una pequeña cantidad de población. Sin embargo, la población mestiza tiene la mayor proporción de herencia indígena y una menor proporción de herencia europea, y por ahí poco más del 5% de herencia africana. Incluso estados como Tamaulipas, donde ya no hay población originaria, es decir, ya no hay pueblos, ya no reconoce pueblos indígenas originarios del estado, tenemos que la herencia genética de la población tamaulipeca es mayoritariamente indígena, en segundo lugar europea y en tercer lugar africana. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque en la medida en que se avance en la investigación genómica, la idea es llegar a una medicina personalizada. Es claro que, de acuerdo con este origen de cada uno de los pueblos, podemos ser más resistentes a algunas enfermedades o más proclives a otras, ¿no? Entonces, si tenemos una investigación que nos dé no solo las características de la población, sino incluso del individuo, podremos saber si somos, qué tan proclives son, por ejemplo, a adquirir o desarrollar el cáncer, ¿no? Entonces, antes de que estas enfermedades se presenten, podemos iniciar tratamientos, podemos desarrollar vacunas. Esa es la importancia, pues, de la medicina genómica. Entonces, si no bastara la diversidad cultural para tener tratamientos de acuerdo al tipo de población, tenemos aquí la diversidad biológica. Tenemos, pues, que diversificar, si fuera posible, incluso individualizar la medicina. Finalmente, este mapa donde se presenta la composición, el componente indígena en toda la población. Está presente en mayor o menor medida, pero está presente en toda la República. Vemos unas zonas más oscuras que corresponden, por ejemplo, a Oaxaca y Chiapas, ¿no? Pero incluso podrán ahí apreciar en el estado de Tamaulipas, donde ya no hay población indígena. Sin embargo, la presencia o la herencia genética indígena en la población de Tamaulipas es importante, ¿no? Bueno, ya para finalizar con este, está en proceso. Ha habido otras investigaciones. En 2021 se presentaron otras investigaciones, pero ahorita está en proceso una investigación más amplia, más ambiciosa, porque en esta época está liderando el Tecnológico de Monterrey un proyecto que se llama Origen, ¿no? Y pretende tomar una muestra de 100,000 mexicanos de 17 ciudades del país. La Ciudad de México y desde luego otros estados están incluidos. La gente que así lo desee puede participar, puede solicitar o ofrecerse para una toma de muestra, recibir incluso los resultados de ese análisis genético. Y bueno, un tip es, se está desarrollando en ciudades donde hay campus del Tecnológico de Monterrey. Bueno, no quiero hacer un comercial, pero
es importante por la amplitud de esta investigación. Está calculada que concluirá solo la toma de muestras en 2026. Estamos ya a mediados de 2024 y se ha tomado una muestra cercana ya a los 50,000 individuos, faltan otros 50,000 y los resultados pues serán pues años después, pero con mayor precisión, ¿no? Es importante referirnos entonces a esta composición porque somos muy dados a veces en broma, a veces como insulto, incluso referirnos a otros como indio, naco, ¿no? Y esto es escupir para arriba, ¿no? Ya vimos que todos tenemos una herencia indígena, ya lo sabíamos, pero ahora se comprueba con estas investigaciones genómicas, ¿no? Es decir, no podemos tirar pedradas al vecino teniendo el techo de cristal, ¿no? Entonces, al discriminar a otros, pues nos discriminamos a nosotros mismos. Y pudiéramos mencionarlo, les pediría cuántos dichos o frases se saben que son, pues básicamente discriminatorios, racistas, ¿no? En nuestra cultura popular tenemos gran cantidad de ellos, ¿no? Nos pensábamos que éramos un país muy democrático, igualitario, pero las primeras investigaciones sobre discriminación vinieron a demostrar que no. En 2005 hubo una primera investigación realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y apareció en esa primera investigación que el sector de población más discriminado era la población indígena. En segundo lugar, la población extranjera y tercero, la población lésbico-gay o de la diversidad sexual. En una segunda investigación, 5 años después, en 2010, el panorama cambió un poco. Aparece pues como el sector de población más discriminado, el sector de la diversidad sexual. En segundo lugar, las personas con VIH y SIDA, VIH y SIDA. En tercer lugar, la población indígena o de otras religiones. Y en cuarto lugar, la población con discapacidad. Esto se está moviendo, no es fijo, ha habido, esto lo hizo todavía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero ya en 2017 y 2021 la investigación se realizó igual con el CONAPRED, pero ya con la participación de la UNAM, con la participación del INEGI, una investigación mucho más amplia, y aquí tenemos otros datos. Podemos ver en color violeta está los datos de la encuesta de 2022 y en el color verde la de 2017 y cómo variaron. Por ejemplo, para 2022, el sector de población que aquí se aprecia como el más discriminado es la población de la diversidad religiosa, con más del 50%. Esa es la percepción de la población sobre el respeto a los derechos humanos. La población considera entonces que a la persona que menos se le respetan los derechos humanos es a las personas de la diversidad religiosa. Sin embargo, este mismo sector en 2017 tenía el 39, casi el 40%, seguía siendo el más discriminado, ya no en la población de la diversidad sexual, sino la de la diversidad religiosa. Y así otros, por ejemplo, la población de adultos mayores, población de 60 años y más. En investigación de 2017 aparecía con un 26%
como población más discriminada, y este porcentaje aumentó al 31% en esta investigación de 2022, ¿no? Pero ahí también ya se incluyen otras, por ejemplo, como las trabajadoras domésticas, que tienen una percepción de la discriminación cercano al 18%, y así. La población afrodescendiente, los adolescentes, en fin. ¿Por qué entonces llegamos a discriminar? No nos hemos dado cuenta de esto, ha sido de una manera, avanzado de una manera muy lenta, pero segura. Y esto viene desde, por ejemplo, desde la educación, ¿no? En la misma escuela, ¿no? O en la investigación. ¿Qué hacemos para entender el mundo? Pues dividimos, clasificamos a los seres vivos en el reino vegetal, el reino animal, o clasificamos por género. En fin, esto es para entender el mundo, para saber dónde nos movemos, ¿no? Bueno, entonces si las aves tienen plumas, las aves vuelan, pero luego nos damos cuenta que no todas las aves vuelan, hay excepciones, ¿no? Sin embargo, sí nos sirve la clasificación para darnos una idea de lo que nos rodea, ¿no? Es decir, podemos comprender el mundo con esta información, con estas generalizaciones, con esta clasificación podemos predecir lo que ocurre, ¿no? Pero cuando hacemos esto también excluimos, porque estamos seleccionando, ¿no? Y esta selección es muy subjetiva. Luego viene la generalización, es decir, cuando ya logramos clasificar, por ejemplo, mencionábamos en el caso de las aves, bueno, si tiene plumas y tiene alas, es un ave, ¿no? Y vuela, pero no siempre vuela, sin embargo, aquí ya empieza uno de los problemas, ¿no? Decía un autor alemán, generalizar siempre es equivocarse, porque no todos somos iguales y sin embargo le estamos dando las características a un individuo, las características que le estamos asignando a todo el mundo. Esto es válido como una hipótesis, pero hay que entender que no es la realidad, no corresponde necesariamente a la realidad. Y de aquí vamos a los estereotipos, empezamos ya a estereotipar ya a las personas, a darles características o incluso creencias sobre un grupo de humanos o un grupo de personas que hemos realizado a partir de generalizaciones y que no siempre o que generalmente no corresponden, ¿no? Antes podíamos preguntarnos cómo son los árabes y podíamos tener una cierta imagen. O los mexicanos, cómo nos ven en el exterior, ¿no? O los colombianos, o en fin, tenemos ya un estereotipo de esas personas que en algunos casos puede corresponder, pero no en todos los casos. Aquí el problema es que, decíamos, son creencias superficiales los estereotipos y que son muy fáciles de adquirir, pero son difíciles de cambiar. Y lamentablemente se nos quedan más los prejuicios, los estereotipos negativos que los positivos. Entonces, ojalá pudiéramos identificar o reconocer a las personas por las características positivas, pero no. Simplemente lo decimos de broma, pero es algo muy generalizado, ¿no? ¿Cómo son los de Monterrey? Pues ya tenemos, hay que se nos viene a la cabeza, aunque no sea cierto, ¿no? Y de esta forma pues, nos podemos generar imágenes negativas, pero que no corresponden a la realidad, como en la gráfica, ¿no? Entonces, esto ya es una actitud hostil o un pensamiento hostil, pero hasta aquí podríamos decir que no hay ningún problema, podemos pensar lo que queramos sobre otra persona, sobre otros grupos, pero mientras no hagamos
a esa persona víctima de nuestras creencias, hasta ahí no hay problema, ¿no? El problema comienza cuando ya empezamos a ser víctima a esas personas de nuestras creencias, ¿no? A señalar a las personas, a aislarlas por algunas características, por características físicas, por su orientación sexual, por su origen étnico, o por la actividad que realizan, o por su aspecto físico. Ahí sí ya empezamos a afectar a la persona, y aunque no lo hagamos directamente, ya las personas empiezan a ser víctimas de esta situación. Eso es lo que le llamamos ya estigma o la estigmatización. Y de aquí a la discriminación, pues ya es solo el acceso al goce o al disfrute de ciertos derechos. Esto ya es la discriminación. Cuando disminuimos el goce de estos derechos, los obstaculizamos, estamos discriminando. El racismo no es más que la forma más acabada de discriminación que hay. Y en este sentido, pues también hay, y esto lo señala la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, algunas actitudes que tienen que ver con el sector salud, donde se considera la discriminación negar o limitar información sobre los derechos sexuales y reproductivos, negar o condicionar los servicios de salud. ¿Qué ocurre con frecuencia? Se le niega el servicio a alguna persona que no viene limpia, o, o que incluso por su presencia o por ser, ha ocurrido. Hemos tenido información de personas con SIDA a las que se le niega la atención en un servicio de salud, ¿no? Eso es discriminación. Limitar el derecho a la alimentación, a la vivienda, es discriminación. Impedir el acceso a la seguridad social o a los beneficios de la seguridad social es discriminación. En general, impedir el acceso a cualquier servicio público es discriminación. O, como lo decíamos, estigmatizar o negar los derechos a las personas con VIH-Sida. Decíamos, ¿cómo es que llegamos a ello? Pues fue un proceso lento, ¿no? Pasamos de la clasificación a la generalización, a los estereotipos, los prejuicios, hasta llegar a la discriminación. Esto fue una escalera descendente. Pero así como las escaleras sirven para bajar, también sirven para ascender. Para ascender. ¿Podemos revertir esta situación? Sí, nos va a costar trabajo, nos está costando trabajo, pero podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? La propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala en su capítulo 4 algunas medidas. Por ejemplo, las medidas de nivelación. Esto implica establecer un suelo parejo para todos. Es decir, que todas las personas que tengan algún impedimento físico, una discapacidad, tengan acceso a los mismos beneficios que tienen las personas que no tenemos esa discapacidad. Por ejemplo, podemos imprimir libros en braille, podemos utilizar el lenguaje de señas, podemos construir rampas para las personas en sillas de ruedas, o como se ha hecho ya en muchos casos para los débiles visuales o con discapacidad visual, las guías para conducirse en el transporte público, etc. Esas son medidas de nivelación. Hay otras medidas de inclusión, que son las que se refieren a incluir a estos grupos socialmente a los que se les han negado, y no necesariamente por voluntad, sino por ignorancia, se les han negado o limitado sus derechos. Hay medidas de inclusión. Ellas pueden ser, por ejemplo, proporcionar empleos a las personas con algún tipo de discapacidad. Hay empresas que destinan un porcentaje
sus plazas o de sus contrataciones para las personas con alguna discapacidad. Estas medidas, las medidas de nivelación y las medidas de inclusión son medidas permanentes o deben ser medidas permanentes. Pero hay otras, como las acciones afirmativas, que son temporales, pero que van a permanecer en lo que aprendemos a no discriminar, a no establecer diferencias. Un gran ejemplo de estas son las candidaturas a puestos de elección popular, que ya por ley deben ser prioritarias. Deben ser 50% hombres, 50% mujeres. Que no debiera ser así, que debiera ser por capacidad, y si los candidatos en su mayoría, los más capaces son mujeres, pues que sean la mayor parte mujeres. Sin embargo, no lo hemos hecho, no hemos hecho esta tarea, hemos discriminado. Hubo tiempos en que la Cámara de Diputados, cuando tenía 300 diputados, los 300 integrantes de la Cámara de Diputados eran hombres, ¿no? Entonces fue necesario establecer medidas de este tipo para lograr esa equidad. Eso se le llaman acciones afirmativas. Estas no deben ser definitivas, sino temporales, en lo que aprendemos, decíamos, a no discriminar. Y bueno, esto nos llevaba pues a otro tema, que son los derechos humanos. Finalmente, referiremos que dentro de los derechos humanos pues está desde luego el derecho a la salud. Y el derecho a la salud el concepto ha venido ampliándose desde hace varios años. El primero de hablar del derecho a la salud fue la Organización Mundial de la Salud, allá por 1846, cuando definió el concepto de salud. Pero este concepto ha ido ampliándose, no solamente la ausencia a tener el mayor grado de posible, sino se ha venido ampliando a otras, es decir, a otros determinantes sociales. Es decir, y con una observación de las Naciones Unidas, se amplió más en el año 2000, es decir, tener acceso al agua limpia, al abasto, a la distribución, a los servicios de salud, a la educación, a la vivienda, en fin, es un concepto ya cada vez más amplio, y sin embargo, y se han elaborado también indicadores para calificar si estamos cumpliendo con el derecho a la salud. Ese es un tema del que hablaremos ya en otro momento. Por ahora lo dejaría hasta aquí, sobre los derechos humanos, el derecho a la salud, y sobre todo aquí mencionar que todavía en ese aspecto, en el cumplimiento a los derechos a la salud, podemos observar que todavía hay una enorme tarea por realizar, ¿no? En una de las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública sobre el acceso a los servicios de salud de la población indígena, se encontró que de los usuarios de los servicios de primer nivel, el 30% eran indígenas, pero ya en segundo nivel, estos usuarios disminuían a cerca del 22% de los usuarios indígenas. Y en un tercer nivel, los usuarios de origen indígena disminuían al 15%. ¿Qué quiere decir esto o qué quiso decir esto? Que los usuarios indígenas se enferman menos, requieren menos atención de segundo y tercer nivel. Lamentablemente no, ojalá fuera eso, pero lo que nos indica es que tienen menos acceso a los servicios de salud que el resto de la población. Entonces hay ahí una inequidad que hay que salvar. En ese sentido, pues podemos mencionar que tenemos una gran tarea por hacer. Ya en otro momento hablaremos de lo que señala las diferentes conferencias internacionales de promoción de salud, la declaración de Alma Ata, y sobre todo el informe, la LOMS, que fue anterior a Alma Ata y a las conferencias internacionales de
de salud. Pero es importante, por ejemplo, destacar lo que señalaba el informe de la OMS, donde dividía el campo de la salud en 4, ¿no? En la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y la organización de la atención médica, es decir, el sistema de salud. Y lo que él observaba, Mark Lanon, era que la mayor parte de las muertes, de las enfermedades, provenían de los estilos de vida, es decir, y de riesgos autoimpuestos, ¿no? Es decir, el alcoholismo, el tabaquismo y algunas actitudes prácticamente de riesgo, ¿no? En ese sentido, sin embargo, lo que se dedicaba a eso, a ese presupuesto, era infinitamente menor para combatir estas formas, estos estilos de vida, que es lo que se dedica a la atención médica. Ya hablaremos en otro momento con mayor detenimiento sobre esto, pero ¿cómo se ha destinado mayor, que es lo que siempre se ha dicho, a la curación que a la prevención y a la promoción de la salud? Entonces, el reto es para los servicios de salud atender a más de casi 67 millones, y esto es con cifras del censo de 2020, atender a cerca de 67 millones de personas sin afiliación a ningún servicio de salud. Acercar los servicios de salud a localidades que no cuentan con ellos. En estas localidades, en estos municipios, hay 877 municipios de alta y muy alta marginación, donde viven 17 millones de personas que se consideran indígenas y la mayoría de ellos no están afiliados a ningún servicio de salud. En ellos se incluye también a la población afrodescendiente, y el resto es acercar los servicios de salud, pero también, como ya lo manifestaban en Alma-Ata y las conferencias mundiales de promoción de la salud, hay que promover la participación, la promoción y la promoción a través de la acción comunitaria. Y esa es una tarea importante que se han propuesto los servicios de salud y bienestar en esta administración. Muchas gracias, yo lo dejaría hasta por aquí y le cedería la palabra a nuestro compañero Edmundo para que nos hable del lenguaje incluyente en los servicios de salud. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. Bien, pues yo voy a hablarles sobre la implementación del lenguaje incluyente en los servicios de salud IMSS Bienestar, y bueno, les voy a presentar desde los conceptos de perspectiva de género, lenguaje incluyente, la normatividad en la que se sustenta esta propuesta, los objetivos de implementación, los precedentes institucionales que ha habido, su instrumentación, algunas consideraciones y los beneficios que tiene aplicar el lenguaje incluyente en los servicios de salud IMSS Bienestar. Bien, pues para comenzar, ¿qué es y para qué nos sirve la perspectiva de género? Y bueno, pues nos dice la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5º, fracción 6ª, que es la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Es decir, que la perspectiva de género, haciendo una metáfora, es como si nos colocáramos unas gafas, les llaman las gafas moradas, a través de las cuales podemos observar la realidad social y darnos cuenta cómo desde las diferencias biológicas se han construido formas de relacionarnos en las cuales las mujeres y los hombres no hemos tenido ni los mismos derechos ni las mismas oportunidades. Entonces, desde esta herramienta, generar algunas opciones que nos puedan dar respuestas para relacionarnos de otras maneras. Y una de ellas es el lenguaje incluyente. Entonces, bueno, pues pasamos al concepto de lo que es el lenguaje incluyente, y se dice que es un modo de expresión oral, escrito y visual, es decir, cualquier modo de expresión que busque dar igual valor
a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. En este caso específico, visibilizar a las mujeres de la misma manera que se ha visibilizado a los hombres a través de la historia. Bien, pues el marco normativo en el que se sustenta esta herramienta del lenguaje incluyente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en su artículo 7, 15 y 20, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo 5, 17 y 41, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 41. Es decir, que esta herramienta está sustentada en un marco normativo pues que diga que como una institución del Estado mexicano, pues tenemos que cumplir con eso. ¿Cuáles son los objetivos de implementar esta herramienta de lenguaje incluyente en los servicios de salud y bienestar? Aquí lo mostramos en un círculo virtuoso que comienza pues con la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, visibilizar y nombrar el papel activo que han tenido históricamente las mujeres, actualizarnos en concordancia con la normativa actual, nacional e internacional, implementar esta herramienta de lenguaje incluyente en la institución y de esta manera integrarla e institucionalizarla, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante de qué maneras, para terminar en el primer punto, que sería, pues, después de pasar por todo esto, generar esta promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Aquí observamos algunos precedentes institucionales donde se han hecho manuales, guías o prontuarios para aplicar el lenguaje incluyente de la CONAVIM, del DIF, del INE, del Instituto Mexicano del Seguro Social Ordinario, de la Secretaría de la Función Pública y ahora, pues, desde los servicios de salud, IMSS Bienestar, presentando esta herramienta de aplicación. Y bien, pues, ¿de qué manera se puede instrumentar esta herramienta del lenguaje incluyente en los servicios de salud, IMSS Bienestar? Como ya lo veíamos, pues, en todas las formas de comunicación que existen, la oral, la visual y la escrita, específicamente de manera impresa y digital. Si lo pensamos en documentos informativos, es decir, en la comunicación social, pues puede ser a través de cualquier tríptico, cartel, folletos, infografías, videos, todo lo que tiene que ver ahora con redes sociales, ¿no? Y si lo pensamos de manera interna, es decir, con documentos institucionales, pues puede ser a través de minutas, oficios, lineamientos, comunicados, presentaciones, notas informativas, guías operativas, correos electrónicos, etcétera. Es decir, en cualquier tipo de comunicación que se tenga dentro de la institución y hacia afuera como comunicación social. Aquí pasamos a las alternativas recomendables, es decir, ya algunos ejemplos. Y bueno, pues se le conoce o se le llama desdoblamiento cuando se nombra a mujeres y hombres, cuando se refiere a los dos sexos, ya sea de manera singular y plural. En un enunciado común, digamos, hablaríamos de los ciudadanos saldrán a emitir su voto el próximo domingo a propósito de las elecciones que hubo. Y bueno, si lo cambiamos a la herramienta del lenguaje incluyente, ya no solo mencionaríamos a los ciudadanos, sino reconoceríamos y visibilizaríamos que no solo existen ciudadanos, sino que también hay ciudadanas, y hablaríamos de los ciudadanos y las ciudadanas saldrán a emitir su voto el próximo domingo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la diferencia es que se nombra, se visibiliza y se reconoce que no solo hay ciudadanos, sino también ciudadanas. Y otra manera, pues, sería nombrar en femenino con artículos y sustantivos cuando se refiere a dicho género. Es decir, se habla del Día del Niño, ¿no? Del Día del Maestro, etcétera, ¿no? Del Día del Médico, cuando también hay médicas, hay niñas, hay maestras, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta del lenguaje incluyente para poder visibilizar y nombrarlas es
de esta manera, ¿no? Feliz Día del Niño y de la Niña, ¿no? Sería Feliz Día del Maestro y de la Maestra, Feliz Día del Médico y la Médica, etcétera, ¿sí? En cualquier ejemplo que se nos ocurra o cualquier posibilidad. Y la otra, pues usar sustantivos femeninos y masculinos sin artículo en singular o plural, ¿no? Esta es otra posibilidad. Cuando hablamos de los médicos, tienen un gran compromiso con la población. Aquí, otra vez, solo estamos hablando de los médicos, no mencionamos a las médicas. Y otra posibilidad, en vez de decir los médicos y las médicas, puede ser omitir el artículo, pero sí mencionar a las médicas, y podemos hacerlo de esta manera. Médicos y médicas tienen un gran compromiso con la población. Y aquí estamos incluyendo a las mujeres. En estos ejemplos que vimos, claramente estamos incluyendo a las mujeres, reconociéndolas y visibilizándolas, es decir, reconociendo el derecho que tienen pues a ser nombradas, visibilizadas, y en ese sentido, con lo que decía el compañero Patrocinio, pues a no ser discriminadas. Y bueno, pues hay otras opciones de alternativas que se les llaman neutras o genéricas, donde no se usa el masculino genérico, sino hay otros sustantivos que se les llama genéricos y abstractos, como en vez de hablar de los ciudadanos, los coordinadores, los adultos mayores, los migrantes, pues se habla en genérico de la ciudadanía, de la coordinación o las coordinaciones, de las personas adultas mayores, de las personas migrantes, etcétera, ¿no? Son sustantivos que nos sirven para englobar hombres y mujeres, ¿no? Pero aquí habría que reconocer que no se están nombrando en femenino, ¿no? Que es de las propuestas más importantes del lenguaje incluyente. Otra forma, pues, es buscar la modificación de la frase, omitiendo al sujeto, como lo podemos observar aquí en el primer enunciado. Todos tenemos el derecho a emitir nuestra opinión, y el cambio a través del lenguaje incluyente sería: quien quiera puede opinar, quien quiera opinar tiene el derecho a hacerlo. Es decir, no estamos mencionando si es un hombre o una mujer, estamos hablando de una manera genérica que se puede hacer, ¿no? Aquí la principal propuesta sería hacerlo pues masculino y femenino. Podríamos decir hombres y mujeres que quieran opinar tienen el derecho de hacerlo, o como esta otra opción. Y a través, de pronombres o expresiones neutras, en vez de decir los que se conectan o se conecten, podrán seguir la transmisión. Aquí podríamos decir quienes se conecten, quien se conecte podrá seguir la transmisión, ¿no? O podríamos decir los hombres y las mujeres que se conecten podrán seguir la transmisión, para hacerlo de una manera incluyente. Y otra que se usa de manera más recurrente, ya se ha usado, es a través de la manera escrita, ¿no? Donde si se habla de niño, se le pone entre paréntesis o con una diagonal la A. Igual cuando se pone el sustantivo en masculino adulto, se pone una diagonal o entre paréntesis la A. Voluntarias, de la misma manera, entre paréntesis os, para hacer referencia a los hombres, o en este sentido de las personas recién nacidas, cuando se habla de recién nacido, pues se pone la diagonal y ya sea la A o nacida, haciendo alusión a las mujeres o a lo femenino. Y bien, pues aquí hay unos ejemplos que espero que puedan ver en su pantalla, ¿no? De cómo ya en los servicios de salud, a través de la comunicación social, en unas convocatorias, ya se habla, por ejemplo, ¿no? De Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para médicas y médicos especialistas, ¿no? Ya se hace uso de este lenguaje incluyente. Aquí la propuesta y de lo que estamos tratando de hacer ahora, pues es como volver a tocar el tema, sensibilizarnos y promover su uso, ¿no? Y en el 2023, otra convocatoria ya de los servicios de salud y bienestar, que está dirigida también de la misma manera a médicos y médicos generales, a técnicos y técnicas en enfermería. Es decir, ya se usa, ¿no? Podríamos observar que ya se usa, solo fomentarlo para que se institucionalice, como se mencionaba en los objetivos.
Y bien, pues simplemente tener algunas consideraciones básicas, como lo hacemos pues cuando hemos usado pues este lenguaje cotidiano, normalizado, que se reconoce que no es incluyente, pues para que sea incluyente, hacerlo de la misma manera, tomando en cuenta pues el orden en el que vamos a usar las palabras, la combinación de estas, las posibilidades que tenemos de estructurar un enunciado, un comunicado, etcétera, el contexto en el que lo hacemos, ¿no? Tomando muy en cuenta este principio de interculturalidad en salud, pues basarnos en el contexto en el que lo vamos a hacer para que la gente lo pueda entender de la mejor manera, que el mensaje llegue de la mejor manera. Y bueno, como toda herramienta que se empieza a utilizar, que no se conoce y pues que se quiere afinar su uso, pues la práctica. Y bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios de aplicar esta herramienta del lenguaje incluyente en los servicios de salud y bienestar? Pues mencionamos varios. En principio, pues que se favorece el reconocimiento, la inclusión y la visibilización del papel activo que han tenido y tienen las mujeres en esta institución, el cumplir con la normativa actual relacionada con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y su no discriminación, a incentivar que todas las coordinaciones de los servicios de salud y bienestar adopten también esta herramienta de lenguaje incluyente, que el IMSS Bienestar tendrá como prioridad poner en práctica el derecho que tienen las mujeres a ser reconocidas, nombradas y visibilizadas, favoreciendo de esta manera que sean tratadas con igualdad de derechos y oportunidades, y bueno, específicamente desde la Coordinación de Acción Comunitaria, que tendrá como prioridad promover la igualdad de derechos y oportunidades. Y bien, pues como una pregunta para terminar esta presentación, una pregunta general, ¿no? De hacia dónde vamos desde este principio de interculturalidad, como ya lo hemos visto, con lo que mencionaba el compañero Patrocinio del reconocimiento de los derechos humanos y la no discriminación, y ahora desde la perspectiva de género y la aplicación del lenguaje incluyente, ¿no? Dos preguntas que se formulan, ¿no? La primera, ¿de qué forma favorece o puede favorecer la implementación del lenguaje incluyente al proceso de consolidación del IMSS Bienestar como una institución de vanguardia, como una institución que reconoce los derechos humanos y que busca pues el bienestar de la población que no tiene seguridad social? Y la otra, ¿cómo se relaciona la implementación del lenguaje incluyente con ofrecer servicios de calidad y trato digno en esta institución, en el IMSS Bienestar? Y bien, pues con este par de preguntas terminaría la presentación. Les agradezco, y bueno, a nombre del maestro Patrocinio también les agradecemos su atención, y pues damos pie a que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta de lo que se realizó, para poder atenderla y responderla. Muchas gracias. Gracias, licenciados. Les mandan saludos del estado de Hidalgo, de Chihuahua y de Tabasco. Les agradecen también que sigan explicando la importancia de este problema, ya que ha impactado a nivel tanto nacional e internacional la parte de la discriminación. Se ha disminuido todo esto a partir de las gestiones que han estado realizando en la institución. Y nos pregunta: si una persona sufre discriminación, ¿a dónde podrá acudir para pedir el apoyo que acaban de explicar ante la situación que se les presenta? Bueno, hay instancias nacionales y regionales. Así como existe el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, también existen los consejos estatales. Esa es una instancia donde se puede denunciar la discriminación, pero también están las comisiones de derechos humanos, las comisiones estatales de derechos humanos,
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues la discriminación es, por principio, una violación, una restricción, una negación de los derechos humanos. Entonces, esas son las principales instancias. Esto es a nivel nacional, pero también tenemos instrumentos internacionales, ¿no? Pero esto se recurre a ellos una vez que se agotan las instancias locales y nacionales. Está, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que a su vez cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece ya algunas sanciones que son vinculantes para los países, de manera que hay que identificar si quién está violando estos derechos humanos o realizando esta discriminación, para que vayamos recorriendo estas instancias, pero pueden llegar hasta ese nivel, a nivel de instancias internacionales, pero comenzando primero con las instancias locales, con los instrumentos como son las comisiones para prevenir la discriminación, comisiones estatales o la nacional, y las comisiones de derechos humanos, principalmente. Gracias. También nos pregunta si hay alguna una app o inteligencia artificial que funcione como traductor en audio para las lenguas indígenas. Escucho un poco viciado el sonido, no entendí bien la pregunta, se refiere a las traducciones. En el caso de salud, a ver si me puede repetir la pregunta, por favor. ¿Me escuchan mejor? Ya, se escucha mejor, sí. ¿Hay alguna aplicación o inteligencia artificial que funcione como traductor en audio de lenguas indígenas o que apoye su traducción? A nivel de traducción simultánea, hasta un conocimiento aún no, pero ya hay varios programas que han desarrollado algunos miembros, incluso de las propias comunidades indígenas, han desarrollado ya algunas aplicaciones para realizar estas traducciones. Básicamente son de las lenguas hasta el momento más habladas, pero también las hay como del chinanteco, por ejemplo, chinanteco español, maya español o español maya. Sí existen. Se pueden localizar ahí en las tiendas del navegador de Google. No tengo conocimiento todavía de traductores simultáneos, pero sí hay aplicaciones para la traducción en lenguas. No escuchó. Bueno, quisiera señalar, si me escuchan, hablando de la traducción, de la interpretación, la Ley General de Salud establece que toda los programas, la información sobre los programas que desarrolle se deba dar en las lenguas de la región. O sea, es una obligación, no es un favor, no es un privilegio que se establece para las comunidades indígenas. Hay la posibilidad, hay la obligación de proporcionar la información de salud en las lenguas de la región. Esto se puede hacer a través de intérpretes y traductores, aunque lo ideal es que el personal, considerar la contratación de personal, ya sea administrativo o personal de salud, pueden ser enfermeras y médicos que hablen la lengua de la región. Esto lo establece la Ley General de Salud. Es una obligación. Igualmente, en aquellos mensajes promocionales para campañas, de todo, está la obligación de hacerlo en las lenguas maternas de la región. Ok, daremos ¿cómo se llama? La participación al doctor Rosendo. ¿Ahí me escuchan ya? ¿Mejor? Sí, perfecto. Para que participe, me parece que tiene una duda. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se escuchan?
Sí, doctor, Sí. por favor. Reciban saludos fraternos desde Oaxaca de Juárez, cuna también de una gran interculturalidad, más de 16 naciones, Oaxaca. Y respecto a este tema, una de las formas en las que he utilizado ese pensamiento de la dominación del hombre por el hombre, hoy representada por este sistema capitalista, es de aniquilar la memoria histórica, el borrar nuestra memoria histórica y con ello, pues, adoptar todo tipo de tendencias, aculturamiento, y hoy vemos los resultados de ello. Entonces, con lo que hoy nos comparten, recobramos esa memoria histórica, esa conciencia histórica, poder ver la grandeza de nuestros pueblos y que formamos parte de ellos, ¿sí? Con la medicina genómica vemos que somos parte de ellos y nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir participando de esto. Sin embargo, esa pérdida de la conciencia histórica nos vuelve más susceptibles a ese pensamiento del sueño americano, por ejemplo, que abona a la migración de nuestros pueblos y el abandono de nuestros territorios, o, por ejemplo, a la adopción de una alimentación occidental y abonando a una verdadera pandemia como es la de la obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. He aquí la importancia de poder recobrar esta conciencia histórica y con ello se favorezca también a una mayor conciencia de clases, puesto que hemos visto como nunca en México a través de estos medios de información esa gran desclasificación en las cuales personas vestidas de rosa van y gritan indio pata rajada, y perdonen por la expresión, pero lo vimos todos y fuimos testigos de esa total desclasificación. Lo comprenderé de personas de esa clase social que buscan defender sus privilegios, pero las mayorías no estamos en esa clase y tenemos que pugnar por esa visión, esa cosmovisión de nuestros pueblos en los cuales buscan la unidad, una unidad con mayor armonía entre seres humanos, animales, plantas y naturaleza. Esa cosmovisión que por supuesto no conviene a este sistema consumista y que por ende pretende ir aniquilando poco a poco a través de borrar sus lenguas, sus tradiciones, su medicina, apropiarse de sus saberes, por ejemplo, en la medicina, entre otros. Entonces, me congratulo y me siento contento de que se promuevan este tipo de saberes que abonen a esa conciencia de clases, esa conciencia histórica y esa participación del médico a esa apertura de otras visiones y otra cosmovisión. Ya lo decían filósofos que expresan la filosofía de la liberación. En los pueblos del sur, en los pueblos originarios, hay una gran esperanza, otras formas de vida a este sistema consumista. Agradezco por la participación y es cuanto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De igual, bueno, tenemos sí, adelante. otra pregunta que sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. ¿Qué bibliografía podría recomendar a los médicos de pasantes de servicio social que llegan a zonas indígenas para estudiar dialecto enfocado a las molestias médicas? Bueno, aquí y aprovechando para reiterar, no usemos el término dialecto. Dialectos, decimos, es la variedad que existe al interior de los idiomas. Hablamos de idiomas o lenguas indígenas, ¿no? Bueno, así como tal, hay en particular, hay una amplia bibliografía, sobre todo está el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, inició un estudio sobre las plantas medicinales, la medicina tradicional, que luego terminó de desarrollarse en la UNAM. Ahí se puede encontrar, si ustedes teclean en el buscador, ahí el Atlas de la Medicina Tradicional, es probablemente la investigación más grande que haya sobre la medicina tradicional en México. Y dentro de la medicina tradicional, pues, no solo nos referiremos a las plantas, sino también a otro tipo de terapias, ¿no? Que puede ser con minerales, o en fin.
Eso lo pueden encontrar ahí, sería como una de las fuentes principales sobre medicina tradicional. Para el aprendizaje de las lenguas, hay estudios de cada región, ¿no? No podría ahorita referirles con concreción, pero me viene a la memoria, por ejemplo, en la región tarahumara, es reconocido un diccionario de español rarámuri español del el padre David Brambila, pero así como esos hay en cada uno de los pueblos originarios, alguien o algunas personas, básicamente algún lingüista, a veces con la ayuda con la colaboración de miembros de los pueblos indígenas, han desarrollado algunos libros, incluso algunos que tienen que ver con, ya específicamente con salud, que son pequeños breviarios, es decir, que dan una guía para que se pueda preguntar a los usuarios, a los pacientes, qué es lo que requiere, dónde les duele, cuáles son los síntomas que ha tenido, en cada uno de los idiomas, y pueda recoger esa información. Sería cuestión de investigarlo en cada uno de los pueblos originarios donde le toque, ¿no? Pero sí, afortunadamente tenemos investigaciones en prácticamente todas las lenguas indígenas del país. Gracias. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué recomendaciones podrían brindar para una mayor implementación en los centros de salud y hospitales, aparte de las que ya pudieron leer los participantes, para tener una mayor comprensión y apoyo a este tipo de situaciones que se presenten y cómo mejorar la calidad de la atención a las personas? Mencionaba hace un momento que en algunos servicios de salud que están en regiones indígenas debieran tener considerado un porcentaje de las plazas para la contratación de personal de la región, que además de realizar las labores propias de su especialidad, ya sea administrativa o personal de salud, puedan contribuir con el apoyo en la traducción, en la interpretación de los usuarios que acuden a esos servicios de salud. Pero no solo ahí, pero no solo en las unidades que están en regiones indígenas, también debiera ser, por ejemplo, en hospitales de segundo nivel que puedan recibir pacientes, usuarios que provengan de pueblos, de poblaciones indígenas. Esa sería una. La otra, también ha habido por parte del sector salud algunos cursos para desarrollar competencias para el apoyo a la interpretación en salud, ¿no? Que puedan funcionar como facilitadores entre los usuarios y el personal de salud de las unidades, a través de una institución que coordina la Secretaría de Educación Pública, que es Conocer. Ahí se han desarrollado ya varios grupos de trabajo para la capacitación de personas que puedan operar como promotores o auxiliares de salud. Sí, también yo agregaría, ¿no?, que en nuestra misma institución, ¿no?, hay como ya unas plataformas para cursos virtuales, ¿no? Está la CONAPRED o está el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, ¿no?, que tienen cursos virtuales de esos temas específicos, ¿no?, que tienen que ver con derechos humanos, con perspectiva de género, con inclusión, ¿no?, con todo esto que estamos abordando desde la interculturalidad en salud, ¿no? Y pues generar estas competencias y herramientas, y dentro de los propios grupos de trabajo, pues sensibilizar, ¿no? Poner estos temas de manifiesto,
cuando alguien escuche, ¿no? Que se está diciendo en vez de lenguas o idiomas, dialectos, pues, ¿no? Poder entablar esta comunicación respetuosa sobre esas dinámicas, ¿no? Cuando se está discriminando a una mujer, etcétera, ¿no? También, aparte de estas competencias o estas nuevas herramientas que se pueden tomar desde las capacitaciones virtuales, pues poder sensibilizar a los grupos de trabajo, pues de manera cara a cara, digamos, ¿no? Yo creo que eso también puede tener un gran impacto en nuestra institución. Gracias. Ok, para concluir, ¿algún comentario de despedida que deseen brindarnos de la plática? Doctores, digo, licenciados, perdón. En relación con lo que comentaba la persona que nos habló del estado de Oaxaca, destacaría que, o llamaría la atención sobre que México es un país, ya se ha mencionado, un país multicultural, un país pluricultural, es decir, es un país diverso. Sin embargo, aquí hemos fallado en el sentido de que luego la educación pretendió ser igual, la misma para todos, ¿no? Cuando somos diversos, es decir, no incluimos esta diversidad en la educación. Y ese es un contrasentido, siendo un país diverso, no estamos educados en la diversidad. Esto implicaría aprender a respetar al otro, que ese es uno de los principios de la interculturalidad. Aprender a respetar a los otros, aprender de los otros. Y en ese sentido, yéndonos al campo de la salud, de la medicina, pues el ideal que se busca es lograr esta complementariedad, porque hay muchos saberes de la medicina tradicional que pudieran ser de gran utilidad en los servicios de salud. Entonces, no se pretende que sean crear hospitales de medicina tradicional, pero sí que haya una complementariedad entre la medicina tradicional, la medicina alópata. Eso sería grande ayuda, sobre todo en los lugares donde no hay servicios de salud, donde no hay un centro de salud o una clínica, una unidad médica rural, ¿no? El establecer contacto con el personal que tradicionalmente, con las personas que tradicionalmente se han encargado de la salud de la comunidad, establecer en ese contacto sería una gran ayuda para el sistema de salud, ¿no? Lograr esa complementariedad, recuperar esas experiencias y esos saberes en coordinación con los servicios de salud. Hay experiencias exitosas en ese sentido. Cuando se logra esta colaboración, ha disminuido, por ejemplo, la muerte materna, ¿no? Entonces seríamos de la idea, y eso es lo que se propone en los actuales servicios de salud y bienestar, lograr esta complementariedad, identificar al personal, a las personas de la medicina tradicional, médicos, parteras, que pudieran colaborar, sumarse pues a este proyecto y lograr por un lado también pues una mayor cobertura. No existe un sistema de salud único, hay diversos sistemas de salud y se puede lograr esta complementariedad. Bien, pues para cerrar yo pues les agradecería su atención, su participación y reiteraría pues esperando que para la mayoría sea algo que se haya generado desde este planteamiento que hicimos el compañero y yo ahora en esta exposición, pues que si alguien busca más información ahora a través de la facilidad, ¿no? del Internet, pues puede buscar cursos, capacitaciones, ¿no? Como les decía, están las guías, los manuales de lenguaje incluyente, ¿no? En donde se pueden aprender a operar estas herramientas, a sensibilizarnos
más sobre estos temas que desde mi perspectiva es muy necesario, ¿no? Como si estamos buscando que esta nueva institución llegue como a cumplir pues ese proyecto del reconocimiento y el respeto a los derechos humanos de, como lo decía el compañero Patrocinio, de esta gran diversidad de población con la que nos relacionamos, pues creo que una forma de hacerlo es a través de eso, ¿no? De estas herramientas que ya el Internet nos facilita, ¿no? Entonces, bueno, sería como esa invitación y pues una vez más el agradecerles lo que compartimos aquí. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, licenciados, por brindarnos su tiempo, su pericia en esta ponencia y por haber contribuido a enriquecer nuestra educación y conocimiento en estos temas tan importantes para nuestra cultura y nuestra sociedad. Muchas gracias, se les agradece mucho. A la orden, muchas gracias. Ok, para finalizar, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para obtener su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, para consultar la oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, damos por finalizada la sesión del día de hoy. CIESABI agradece su interés en la educación continua y permanente. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo. Buenos días. Buen día, hasta luego. Ay,